Muy buenos días, queridos fieles que asisten a esta Basílica Menor de San Francisco, a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, también por la televisión, pero un saludo muy especial en esta mañana de este tercer domingo de Pascua a todos aquellos adultos mayores y de manera especial a aquellos enfermos que están postrados en cama y están, luchando por salir de la enfermedad. También saludar al Padre Benur, el párroco de esta bonita basílica. Empieza diciendo la primera lectura: mataron al autor de la vida. Sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Así empieza Pedro presentando lo que es el segundo querigma, donde nos habla de la glorificación del Señor, que fue entregado a manos de los hombres por ignorancia y rechazado por los seres humanos. Pedro anuncia que Cristo crucificado lo han matado. Y la Iglesia, ayer, hoy y siempre, seguirá denunciando a todos los que matan. Hoy la Iglesia, precisamente en la voz de nuestro Papa, el Santo Padre Francisco, nos pide que sigamos anunciando. Cuando decimos anunciar el querigma es lo central de nuestra fe: la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que seamos verdaderos discípulos misioneros en salida. Quisiera decirles que Él nos invita a participar de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Fíjense, una asamblea eclesial, la primera de todo el continente. Y en esta asamblea, que se llevará a cabo del 21 al 28 de noviembre de este año, con la participación, como quiere el Papa, de todo el pueblo de Dios. Laicos, laicas, seminaristas, diáconos, presbíteros, obispos, todo el pueblo de Dios. Es un tiempo que el Papa nos lo coloca delante de nosotros, es un tiempo de Dios, es una oportunidad para dar vida de nuevo a la Iglesia, vivificarla, para que renovemos y profundicemos cuál es nuestra identidad, porque a veces se nos olvida, a veces en la tormenta del mundo, en el día a día, se nos olvida qué es ser cristiano. Es una oportunidad donde se acogen las esperanzas y anhelos de tantas mujeres y hombres que conformamos y conforman la Iglesia, donde la coherencia con el Evangelio de Jesús será el gesto vivo que dará relevancia a nuestro ser y estará en medio de los gritos de los empobrecidos y de la hermana Madre Tierra. Será una oportunidad para que desde la escucha del pueblo de Dios sigamos construyendo ese reino de Dios en nuestro mundo. Este tiempo de escucha se inicia ya desde abril hasta julio. Tiempo de discernimiento que nos iluminará para orientar los pasos y los caminos futuros que debemos dar como Iglesia. Debemos estar atentos y hagamos efectiva nuestra participación desde nuestras parroquias y desde nuestras pastorales. Precisamente hoy celebramos la infancia misionera, que los niños son, digamos, la punta de lanza también de la misión. Tenemos estos grandes fundadores que van delante de nosotros y estos santos que nos iluminan. La Iglesia es misionera, la esencia de la Iglesia es la misión. En segundo lugar, se nos dice, habían reconocido a Jesús al partir el pan. Reconocer a Jesús es entrar en el camino de la conversión del corazón. Y es que tenemos que hacernos esa pregunta: ¿a qué hay que convertirse hoy? Porque la primera conversión es la individual, no nos olvidemos. Después vendrá la institucional. Primero tenemos que mirarnos nosotros mismos, mirarnos a cada uno de nosotros y mirar ese interior. Cambiar yo
para que cambie el mundo. Es muy fácil mirar a los demás y criticar. Es muy fácil echar la culpa a los otros. La verdadera conversión empieza por uno mismo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Deja que Cristo entre en tu corazón, que lo llene con su amor y con su gracia, y será posible esta conversión a la que nos pide la palabra de Dios. Si queremos convertir las estructuras, que lo queremos hacer, si queremos pasar de una iglesia de conservación a una iglesia misionera, tendremos que realizar un verdadero proceso de conversión, individual y comunitario. Un proceso de conversión pastoral, pero por parte de todos, de los fieles y los pastores, y abiertos al Espíritu, que Él sea el que nos diga hacia dónde tenemos que ir. Esta conversión implica hacer necesarias reformas espirituales, pastorales e institucionales. En muchos casos nos exigirá abrirnos a nuevas formas y nuevas estructuras, a nuevos métodos de evangelización, con un nuevo ardor y con un lenguaje que sea entendible por todos. Cuando acabe la homilía dirán, ¿de qué ha hablado el Padre? No sé, habló bonito. Eso no nos vale. Ha utilizado palabras elegantes. No, un lenguaje que llegue a tocarnos el corazón, un lenguaje con el que podamos entendernos, un lenguaje franco, directo, desde lo cotidiano y desde nuestras palabras. Jesucristo, dice, los encontró reunidos y unidos. Hoy a nosotros el Señor aquí de nuevo nos encuentra unidos, reunidos, y compartían la alegría. De nuevo la pregunta es, ¿está la alegría en tu corazón o te la han secuestrado o te la han robado? Hoy la Iglesia nos pide que caminemos juntos. Es la sinodalidad, donde cada bautizado asuma con responsabilidad su misión y se convierta en sujeto activo de la evangelización. Tú eres misionero, tú eres evangelizador por tu bautismo. Todo el pueblo de Dios está llamado a anunciar a Cristo resucitado. Y al igual que Jesucristo, el resucitado les dijo, no tengan miedo. El Papa nos decía también en uno de sus lemas, no tengan miedo. Saquemos el miedo de nuestro corazón, no tengamos miedo a abrirnos al Espíritu que quiere hacer nuevas todas las cosas. Seamos esa iglesia valiente que sale al mundo para transformarlo, desde lo cotidiano, desde el día a día, desde nuestros hogares, desde nuestras vidas. Reconocer al resucitado significa que nos sepamos reconocer como iglesia de Dios, la iglesia que Él quiere. Para ello, afrontemos sin miedo los nuevos retos que se nos plantean. Salgamos sobre todo del conformismo, de la comodidad, y llevemos la luz del resucitado a tantos lugares que están en oscuridad. Nos dice la palabra de Dios, Jesús estaba en medio de ellos y les dice, paz a ustedes, paz a nosotros, paz a nuestras vidas, a nuestras fragilidades, y nos llama hermanos. Y nos ofrece a todos la invitación a participar de la alegría de sabernos perdonados y reconciliados. Para que haya paz no es solo que haya ausencia de conflictos. Esto hay que entenderlo muy bien. Esa es la paz de los cementerios. Para que haya paz es necesaria que haya justicia. Si no hay justicia, nunca habrá paz. Y es que queremos paz. Queremos la paz en nuestros hogares. Queremos que ya no haya violencia. Queremos que no haya feminicidios ni infanticidios y que no estemos con el miedo a la confrontación diaria entre hermanos, entre bolivianos.
No queremos acostumbrarnos a los niveles altos de violencia. Me niego a acostumbrarme a escuchar, a ver la violencia. El Papa Francisco, en febrero de 2021, denuncia la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física y la violencia sexual, a la cual muchas mujeres están expuestas, y afirma que esta violencia son una cobardía y una degradación de toda la humanidad. Demos pasos hacia adelante, no pasos hacia atrás. Frente a los diversos tipos de violencia de nuestro ser discípulos misioneros del resucitado, estamos llamados a trabajar por la prevención de esa violencia en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestros templos, en la catequesis. Tenemos que decirlo muy claro: si sacamos a Dios de nuestras vidas, si sacamos a Dios de la formación de nuestros niños, si sacamos a Dios de la formación de nuestros niños y jóvenes en educación, en valores, tendremos una sociedad que nos va a autodestruir. No podemos sacar a Dios de nuestras vidas y de nuestras instituciones y creer que no vamos a pagar un precio. No podemos ser tan ingenuos. El Papa Francisco, en la carta encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, él nos dice en el número 108, ¿cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto vale una persona? Siempre y en cada circunstancia. Cada persona humana es sagrada. Cada vida humana es sagrada porque viene de Dios y hay que cuidarla, amarla, protegerla y defenderla. Este año celebramos precisamente el año dedicado a San José y una de las virtudes de San José era la de ser custodio. Custodiar es cuidar. Aprendamos de San José a custodiarnos, a cuidar la vida, a cuidarnos unos a otros. Hoy en esta mañana decimos, queremos vivir en paz y en justicia. Y es un derecho y nadie puede arrebatárnoslo. Y queremos vivir en paz y justicia donde la solidaridad, esa palabra maravillosa, solidaridad, entre todos sea el cimiento de la construcción de una nueva Bolivia. Jesús se presenta en medio de ellos y les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué tienen dudas en su interior? Hoy le diríamos nosotros a Jesús resucitado, Señor, surgen dudas entre nosotros, porque contemplamos, no solo miramos, contemplamos que va más allá, al pueblo boliviano que está sufriendo por la pandemia a la que nos enfrentamos, por el dolor, por la enfermedad, por la pérdida de seres queridos que se nos van, por el temor al contagio, porque miramos con temor y temblor a las deficiencias de nuestro sistema sanitario. En segundo lugar, Señor, tenemos dudas entre nosotros por la división entre hermanos a causa de la política, por la inestabilidad social, porque dudamos de que nuestras autoridades políticas busquen el bien común y de que quieran dedicar todas sus fuerzas a la construcción de un proyecto común. Ojalá que esta palabra se grabe, un proyecto común, donde quepamos todos los bolivianos, donde no haya de un lado y de otro, sin distinción. Esto es la Declaración de los Derechos Humanos, sin distinción de raza, lengua o ideología, donde no se nos discrimine. Es necesario promover y caminar hacia la interculturalidad, donde la diversidad no es una amenaza, donde no se nos justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo, desde visiones culturales diferentes. Es necesario sentarnos a la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. La diversidad debemos verla como no algo que nos supera,
sino como algo que nos posibilita que nos acerquemos unos a otros. La diversidad es riqueza, la uniformidad al final es pobreza. Es trabajar por la cultura del encuentro, nos lo dice el Papa Francisco, la cultura del encuentro para sentir con el otro, no para odiar al otro. Ser capaces para salir de uno mismo, para verdaderamente salir al mundo. Pero ¿a qué mundo? Salir, no nos olvidemos, a las periferias existenciales. Salir a buscar a los migrantes, salir a buscar los rostros de quienes están sufriendo más, porque esa es la prioridad. Señor, en tercer lugar, nos surgen dudas, porque la corrupción se está enquistando en nuestra sociedad, porque aplaudimos al que roba, porque aplaudimos al que es más vivo, porque aplaudimos al que hace daño a la sociedad. Hoy decimos no a la corrupción, basta de hacer daño, basta de hacer daño a los sistemas democráticos en los que todos cada día, cada uno de ustedes con su trabajo, levantándose temprano, yendo a su fuente de trabajo, construyen un país para que otros lo roben y lo destruyan. Basta ya. Hoy le decimos al Señor, queremos priorizar a nuestros hermanos más humildes y más pobres, porque ellos son los destinatarios de los bienes, no a la cultura de la corrupción, y sí a la cultura de la honradez y la integridad. Sé una persona honrada, sé una persona íntegra, donde nos miramos no por los cargos y el poder que sustentamos, sino por la dignidad de personas que es innata a cada uno de nosotros, por la dignidad de hijos de Dios que se nos ha regalado. Y en cuanto al lugar, Señor, tenemos dudas, porque nuestra fuente de trabajo a veces está en cuestión. A veces está en cuestión hasta si opino políticamente, porque sé que me van a echar, porque no se me valora por lo que hago, por lo profesional que soy, sino por mi ideología política. Porque con la pandemia se ha agudizado la situación de pobreza, se ha descubierto que no estábamos tan bien, poniendo de manifiesto que hay una desigualdad en la distribución de los recursos y los bienes. Seamos sinceros, la riqueza está en manos de unos pocos. La clase media ha dado un bajón estrepitosamente y los pobres se han hecho más pobres. Esa no es la sociedad que queremos. Si trabajamos de sol a sol para pagar impuestos, para pagar la luz, eso no es vida. Si trabajamos de sol a sol es para tener un nivel de vida un poquito mejor, ¿verdad? Si al final de mes he comido a duras penas y he pagado la luz, el agua, eso no es vida. Quiere decir que los recursos están mal distribuidos y eso hay que gritarlo, porque queremos caminar hacia una economía que tenga rostro humano, solidaria, sostenible y al servicio del bien común. Una economía que ponga en el centro a la persona y no al lucro, no al enriquecimiento ilícito o a la ganancia, no a una economía de exclusión y de desigualdad. Es necesario promover una justa relación de la economía, las finanzas y un comercio mundial, de tal forma que se construya el bien común global para todos, desde una ética en las relaciones económicas, que promueva oportunidades para todos, principalmente para los más pobres. Y por último, el Señor dice, ustedes son testigos de esto, y sabemos que un testigo tiene que hablar. Y ser testigos es anunciar la palabra de Dios y es denunciar las injusticias, vengan de donde vengan. Grábense esto. Si la Iglesia no es profética, no es la Iglesia de Dios. Si la Iglesia se calla ante el mal, no es la Iglesia de Dios.
estaríamos traicionando nuestra identidad. Debemos y queremos actuar con responsabilidad. Queremos decir una palabra a la luz del resucitado que nos pide ser testigos de la vida nueva, de la esperanza, de la reconciliación que nos va a llevar a vivir en fraternidad y a vivir esa anhelada cultura del encuentro, como nos recuerdan nuestros pastores, los obispos, esta semana pasada que se llevó adelante la Asamblea General de los Obispos. Si de algo puede presumir la cultura de Bolivia, es que lleva innata en su ser la capacidad de acogida. Es maravilloso vivir en este país. Son 20 años los que yo llevo ya acá. La acogida, el encuentro, el siéntate y come, ¿a qué te invito? El boliviano lleva en su corazón la acogida, y la acogida sin mirar caras. Es tiempo de optar por una cultura del encuentro fraterno y de integración, donde realzamos la riqueza de Bolivia y sus diferentes culturas, porque es más lo que nos une que lo que nos separa, que lo que nos divide, porque podemos, si nos lo proponemos, caminar hacia la unidad. La unión nos hace fuertes, la división y la confrontación nos divide y nos destruye. Ser testigos del resucitado es construir una Bolivia en paz y fraternidad. Que el resucitado nos ayude así a llevarlo adelante. Amén.